Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más. Este es el estudio bíblico de mitad de semana aquí en la iglesia Amazing Grace desde Coral Springs, Florida. Hoy es miércoles 3 de abril de 2024. Seguimos predicando acerca de las buenas nuevas del Señor Jesucristo, hablando de su maravillosa y sorprendente gracia. Gracia que ha regalado, que ha entregado para nosotros a través de los méritos de su Hijo Jesucristo. Muchos critican la gracia y critican que hablamos de que es superabundante, hablan de que estamos hablando de hipergracia. Sin embargo, en la palabra de Dios, precisamente Pablo habla de que la gracia es hiperabundante. Luego nunca nos podemos cansar de dimensionar o sobredimensionar la gracia, porque la gracia proviene directamente de Dios. Y es más, Cristo mismo es la gracia hecha hombre, la gracia de Dios personificada en Él, que viene a mostrarnos la voluntad del corazón de Dios, la esencia del corazón de Dios, que es el amor por nosotros, la voluntad de salvarnos, la voluntad de redimirnos. Vamos a orar para entregarle este momento al Señor. Vamos a orar y pedirle al Espíritu Santo que bendiga esta palabra, bendiga nuestras palabras y haga un milagro en nuestro corazón, en nuestra mente. Padre, gracias. Gracias por esta tarde, Señor, que nos podemos poner en sintonía con los que nos ven y en unión contigo, Señor. Donde dos o más se reúnen, ahí estás tú, dice tu palabra. Sabemos que tú estás aquí, Señor. Nos reunimos en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Espíritu Santo, que traigas revelación, que traigas refrigerio, reposo, descanso, que traigas sanidad y libertad, Señor, a nuestro corazón, a nuestra alma, que traigas sanidad a nuestro cuerpo, que afirmes nuestra confianza en ti, Señor, en lo que tú eres y en lo que tú has hecho. En el nombre de Jesús. Amén. En estos días estuvimos hablando acerca del nuevo pacto, estuvimos hablando de cómo el nuevo pacto es la consumación, o el mejoramiento del pacto que el Señor hizo con Israel a través de Moisés en Éxodo. En el libro de Éxodo, el Señor está a punto de entregar la ley a los israelitas. Y es allí cuando Moisés se reúne con los ancianos y el Señor le dice, te voy a entregar las tablas, te voy a entregar la lista de instrucciones para que el pueblo se mueva y viva a través de estas instrucciones. Y lo que el pueblo decide es que van a obedecer, según ellos, todo lo que el Señor diga. Ellos dicen, todo lo que tú mandes vamos a obedecer. Lo que sea que tú digas, mándalo, Señor, que nosotros somos capaces. Y el Señor entonces tomó a pecho esa declaración y les entrega la ley. Y a partir de ese momento la manera como el Señor trabaja o se relaciona con ellos cambia. Porque se mueve a través de todos esos requerimientos que Él exige y que por cierto ninguno de ellos es capaz de cumplir al 100%. Si tú lees en el libro de Éxodo 24, ahí está ese momento cuando Moisés habla con Dios, o mejor Dios le dice a Moisés, en el capítulo 24 del libro de Éxodo, se llama el pacto de Dios con Israel. Ese es el viejo pacto. Y allá dice, sube hacia el Señor tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. O sea, sube tú con los líderes de Israel. Sin embargo, solo Moisés se acercará al Señor. Ellos no se acercarán, tampoco el pueblo subirá con él. El único que se acercaba a Dios era Moisés. Y Moisés vino y contó al pueblo las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Y todo el pueblo respondió a una voz diciendo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Moisés escribió todas las palabras del Señor. Levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte con 12 columnas por las 12 tribus de Israel. Envió jóvenes israelitas para que ofrecieran sacrificios y holocaustos y ofrendas de paz al Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y ellos dijeron de nuevo, todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. Y mira lo que ocurre aquí. Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo. Y dijo,
esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes, según todas estas palabras. Hubo sangre de por medio. En otras palabras, es un pacto de sangre el que hace Dios con ellos. Ellos se comprometen a cumplir y su vida está de por medio. Si no cumplen, es su vida la que tiene que pagar porque es un pacto con sangre. Y Moisés subió y 70 de los dos ancianos y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había un piso embaldosado como de zafiro, tan claro como el cielo. Pero él no extendió su mano contra los príncipes de los israelitas. Y ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Y el Señor dijo a Moisés: sube a mi monte y espera allí, te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos. Moisés se levantó con Josué y subió al monte. Y le dijo a los ancianos: espérennos aquí hasta que volvamos a ustedes. Aarón y Hur estará con ustedes. El que tenga algún asunto pendiente, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y la gloria de Dios, la nube, cubrió el monte Sinaí. Y al séptimo día, Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. Y Moisés entró en medio de la nube y allí estuvo 40 días y 40 noches. Pero no voy a avanzar ahí más, solamente quiero contarles que mientras que Moisés estaba allí hablando con Dios, recibiendo estas instrucciones, el pueblo se desesperaba a los pies del monte. Moisés no llega, ¿qué vamos a hacer? La gente estaba inquieta, empieza a presionar a Aarón. Necesitamos saber qué pasó con Moisés, ¿por qué no llega? ¿Por qué Moisés no llega? ¿Por qué Dios no nos habla? Eso es que Dios se olvidó de nosotros. Y tanta es la presión que dicen: vamos a hacernos más bien un Dios que podamos ver. Y se forma el famoso becerro de oro. Y lo interesante es que ellos le habían acabado de decir hace poco al Señor que todo lo que tú digas, eso vamos a hacer. Y lo primero que hacen es buscarse un Dios diferente. Un Dios un becerro de oro. Cuando Moisés vuelve, obviamente ya saben lo que ocurrió, se enojó, Dios hizo que el pueblo pagara el precio, en fin, la ira de Dios se enciende contra el pueblo. Pero lo interesante es que avanzamos el tiempo, llegamos al momento en que Cristo aparece en la escena, en el tiempo y el espacio de la humanidad. Y Cristo está a punto de ser sacrificado, a punto de ir a la cruz. Y en la última cena, junto con sus discípulos, esas son las palabras que Él repite. Vuelve a hablar Dios hecho carne en la persona de Cristo. Y lo que dice es: esta es la sangre del nuevo pacto. La sangre del Cordero de Dios. Lo que hicieron antes, el pacto anterior, estaba siendo derogado para crear un nuevo pacto, una nueva manera de relacionarse con Dios. Esta es la sangre del nuevo pacto. Esta copa de vino simboliza mi sangre del nuevo pacto y este pan es mi cuerpo que es roto, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Esta vez, el nuevo pacto es, digamos que, ratificado por el Señor mismo a través de su Hijo Jesucristo. Su propio Hijo, el Cordero perfecto, está derramando una sangre perfecta para sellar ese pacto nuevo para con nosotros. Y como bien dice la palabra de Dios, este nuevo pacto es con mejores promesas. Así lo dice el libro de Hebreos en el capítulo 8. Para los que se quieren aferrar entonces a la ley, para los que se quieren aferrar a esa manera de relacionarse con Dios, para los que han entendido que para poder tener una relación aceptable con Dios necesitamos acercarnos a Él a través de un comportamiento perfecto, a través de una serie de mandamientos, requisitos y preceptos que Él exige, y si no los hacemos entonces nos sentimos que somos rechazados. Si nosotros nos apegamos a esa manera de relacionarnos, siempre vamos a estar sintiéndonos que no somos suficientes, que no estamos lo suficientemente capacitados o lo suficientemente aceptados delante de Dios. En otras palabras, estamos despreciando la gracia de Dios. Estamos cayendo de la gracia, como bien lo dice Pablo. Pero vamos a ver en el libro de Hebreos, en el capítulo 8, en donde el autor de Hebreos nos habla acerca de Cristo Jesús como el máximo representante de nosotros delante de Dios, el sumo sacerdote perfecto, inquebrantable, imperecedero,
indestructible. Ese sumo sacerdote, dice, se ha sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos como ministro del santuario y tabernáculo verdadero. Cuando habla de tabernáculo está hablando del lugar donde se reúne Dios con el hombre, el templo, en otras palabras, tabernáculo. Ministro del santuario, es decir, el que oficia sacrificios, el que se reúne con Dios en un tabernáculo ya no como el que existía en los tiempos de Moisés, sino aquí está hablando de un lugar de reunión que va más allá del tiempo y más allá del espacio. Está el lugar eterno, en un lugar sobrenatural, en el cual Cristo mismo entra en la presencia del Señor como sumo sacerdote. ¿Qué quiere decir un sacerdote? Es aquel que está representando a nosotros delante de Dios. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Jesucristo, el máximo representante, el único mediador entre Dios y los hombres. Y dice aquí, el sumo sacerdote se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿A dónde entraba el sumo sacerdote físico, el sumo sacerdote humano? Entraba simplemente en el tabernáculo que construían, que desbarataban cuando tenían que moverse, y entraba en ese lugar físico, y era un sacerdote humano que tarde o temprano se enfermaba, tarde o temprano moría y tenía que ser reemplazado. Dice aquí en el versículo 6, pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto. Bueno, voy a leer desde el versículo 4. Así que si Él estuviera sobre la tierra, está hablando del sumo sacerdote Cristo, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. Estos utensilios, estos sacrificios, este tabernáculo, solamente son simbologías, son copias físicas de la realidad celestial que está ocurriendo cuando nos encontramos con Dios a través de Cristo. Nosotros entramos en la presencia de Dios a través de nuestro sumo sacerdote. Nosotros somos el templo, nosotros somos el nuevo tabernáculo en donde mora la presencia de Dios. Y nosotros estamos incluidos en Cristo. Al ser nosotros unidos en Cristo, el sumo sacerdote, estamos unidos a Dios a través de nuestro sumo sacerdote. Y nuestro sumo sacerdote Cristo está ministrando todo el tiempo, 24/7, por la eternidad delante de Dios, intercediendo por nosotros, dice la palabra de Dios. Voy a leer el versículo 6. Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto Él es el mediador de un mejor pacto. Aquí está hablando de que esta es la sangre de un nuevo pacto. Pero no solamente este pacto es nuevo, en el cual nosotros ahora nos estamos moviendo, en el cual vivimos. No solamente es un nuevo pacto, sino que es un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y la mejor promesa es que Cristo mismo, Dios mismo, viene a habitar con nosotros. Dios mismo intercede por nosotros. La voluntad de Dios es restaurar nuestra relación perdida, es recuperar nuestra unión con Él. Esas son las mejores promesas de las cuales ahora disfrutamos. Disfrutamos de la presencia misma de Dios porque el Espíritu Santo habita con nosotros, está en nosotros. El Espíritu vivificante, dice la palabra de Dios, el Espíritu de vida. El domingo pasado lo veíamos. Pasamos del Adán terrenal al Adán celestial. El Adán terrenal, dice la palabra de Dios, fue llamado un alma viviente, simplemente un alma viviente. Mientras que el último Adán, que es Cristo, es el Espíritu que da vida. Y es en ese Espíritu que da vida, el Espíritu que es el origen absoluto de la vida, de la Zoé de Dios. En ese Espíritu nosotros nos unimos ahora y nos movemos con Él. Luego la fuente absoluta de vida está con nosotros. Nosotros estamos absorbiendo esa vida indestructible, esa vida que no termina, esa vida eterna está ahora al alcance del creyente, amén, al alcance de todo el que cree en Cristo. Y aquí recuerda más adelante en el versículo 8, miren que vienen días en que estableceré un nuevo pacto con Israel y la casa de Judá. Este es el pacto que yo haré en aquellos días, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo.
Ninguno de ellos enseñará a sus conciudadanos, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Desde el menor hasta el mayor, tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando dijo Dios, un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, obsoleto al primero. Y lo que se hace anticuado o lo que se hace obsoleto y envejece está próximo a desaparecer. En este pacto entraba el sumo sacerdote y entraba una vez al año, no sin llevar sangre que tenía que derramar por sí mismo, por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Y el Espíritu Santo da a entender esto, dice el capítulo 9:8 en Hebreos, que el camino al lugar santísimo, a la mismísima presencia de Dios, aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Y este versículo es importantísimo y es tremendo. El camino al lugar santísimo aún no había sido revelado. No se podía llegar al lugar santísimo mientras que ese primer tabernáculo permaneciera en pie. Esto es un símbolo para nosotros, porque hoy en día ese primer tabernáculo fue deshecho, fue destruido, para dar paso a un nuevo tabernáculo que somos nosotros. Y el camino al lugar santísimo que no había sido revelado, ha sido revelado a través del Cordero de Dios, a través de Jesucristo. Nosotros debemos pasar entonces de la adoración en el viejo tabernáculo, en la vieja manera de adorar, y pasar a la nueva manera de adoración, en el nuevo tabernáculo, en el nuevo templo que somos nosotros. La iglesia es el templo viviente en el cual el Espíritu Santo habita. El camino al lugar santísimo ha sido abierto por nuestro máximo sumo sacerdote que se llama Jesucristo. Él ha abierto el camino. Él mismo nos ha introducido en el lugar santísimo. Él mismo nos ha introducido directamente a la diestra de Dios, en el trono de Dios. ¿Y cómo lo hizo? Cuando Cristo, en el versículo 11 del capítulo 9, lo dice. Cristo, cuando apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, mira esto, no hecho con manos, no de esta creación, entró al lugar santísimo, es decir, a la presencia de Dios, a la intimidad de Dios, una sola vez y para siempre, no por medio de machos cabríos, de animales, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención ¿qué? Eterna. La sangre de los machos cabríos, de los corderos, de las novillas, santificaban de alguna manera. Cuanto más, dice aquí, la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. ¿De cuáles obras muertas se está hablando? Todas nuestras obras son muertas. Todas nuestras obras sin Cristo son inútiles. Como dice también en el Antiguo Testamento, son trapos de inmundicia. Nuestras buenas obras son trapos de inmundicia. Las mejores cosas que nosotros podamos hacer delante de Dios son inútiles, son muertas, a menos que nosotros hayamos estado incluidos en Cristo ahora, que ahora seamos creyentes en Cristo. Nosotros fuimos creados para ser salvados, no por obras, pero para buenas obras. Amén. Ahora en Cristo estamos hechos para buenas obras que Él preparó de antemano. Sin Cristo las obras son muertas, pero con Él podemos hacer buenas obras, ya no para ser justos, ya no para ser aceptados, sino porque somos aceptados, porque somos justos, porque hemos sido renovados, porque hemos nacido de nuevo. Y dice el versículo 15, por esa razón, Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un testamento es necesario que ocurra la muerte del que firma el testamento. Un testamento es válido solo en caso de muerte, por tanto, ni siquiera el primer pacto se inauguró sin sangre. Aquí está hablando
de lo que les decía de Éxodo 24. Ni siquiera el primer pacto se inauguró sin sangre, porque cuando Moisés terminó de promulgar los mandamientos al pueblo, tomó la sangre de los becerros y dijo: está la sangre del pacto que Dios les ordenó a ustedes. Aquí está en Hebreos capítulo 9, versículo 20, está citando lo que ocurrió en Éxodo 24. De la misma manera roció con sangre el tabernáculo y los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre. Y sin sangre derramada no hay perdón. Esa es una máxima que Dios ha establecido. ¿Y quién cumplió con esa máxima? Jesucristo. Derrama una sangre perfecta de un cordero perfecto para obtener una redención perfecta. Como dice aquí el subtítulo que le pusieron en la versión de las Américas, el sacrificio definitivo. Cristo es el sacrificio definitivo, uno y no más, una sola vez y para siempre. Ya no se necesitan más sacrificios, no se necesitan más animales, más mediadores, más intercesores. Escuché una oración que estaban haciendo durante esta Semana Santa que alguien me compartió, Maurice, Dios te bendiga, Maurice, que estaba leyendo alguien por WhatsApp le mandó la hermosa oración de un curita por allá en Venezuela, dándole gracias a Cristo, nuestro Cordero, y a María, la Cordera. Y yo, ¿qué? Como si María hubiera pagado el precio con sangre, como si María fuera el sacrificio mediador entre Dios y nosotros. El único sacrificio fue hecho por Cristo, el Cordero de Dios. No hay más corderos, no hay más sacrificios. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo, hombre. No hay ni santos, ni beatos, ni héroes, ni las admoniciones de la Virgen María, como quieras llamarla o como quieras bautizarla según la ciudad donde se hace el culto idolátrico a esta mujer. El único sacrificio, el único mediador se llama Cristo, Jesucristo, hombre. Por tanto, fue necesario que las cosas o las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas así, con sangre. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, sino en el cielo mismo. Allí, Cristo está presente en el cielo mismo. ¿Y qué hace allí en el cielo mismo? Allí está ofrecido como el sacrificio eterno una sola vez y para siempre. Y así como está decretado, dice el versículo 27 en Hebreos 9, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, esta vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Entonces acá está la promesa, Cristo aparecerá por segunda vez. Cristo vuelve, Cristo viene, como dice la canción. Cristo vive, Cristo está de regreso. Pero esta vez no viene en relación con el pecado. Algunos están preocupados porque si Cristo viene, entonces ¿qué va a pasar si ese día te portaste mal? ¿Qué pasa si de pronto Cristo viene en este momento y hace rato me peleé con mi esposo? Me peleé con mi hija, o dije una mentira, o cometí un pecado horrible, o simplemente dije mentiras, me robé los impuestos, tuve mal pensamiento, un pecado mínimo o un pecado grandioso. El resultado es el mismo. Necesitamos la justicia de Cristo. Si no estás seguro de que estás escondido con Cristo, de que el precio por el pecado fue pagado, de que has sido purificado, de que has sido perdonado, vas a estar entonces no esperando a Cristo ansiosamente, sino vas a estar esperando a Cristo muerto del susto, muerto de miedo, y no con la conciencia perfeccionada, como dice aquí. Tenemos la conciencia perfeccionada, la conciencia purificada, porque entendemos lo que hizo Cristo. Luego, cuando esperamos a Cristo, lo esperamos ansiosamente, no para que nos eche en cara el pecado, sino para que traiga la salvación esperada, para que traiga el regalo de gloria esperado y que todos esperamos.
Nosotros, entonces, como creyentes que estamos esperando ansiosamente que vuelva, somos también ministros de ese nuevo pacto que el Señor inauguró. Y eso está en el libro de Segunda de Corintios, la carta de Corintios. En la carta de Corintios, en el capítulo 3, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, el Señor habla acerca de que nosotros somos como una carta de presentación de Cristo. Voy a leer en el versículo del 1 en adelante. Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O necesitamos, como algunos, cartas de recomendación? Ustedes son nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, no es una carta escrita con tinta, sino escrita con el Espíritu de Dios, no escrita en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Desde aquí empieza entonces el capítulo 3 del libro de Segunda de Corintios de hacer la analogía, hacer la comparación entre el ministerio escrito en tablas de piedra y el ministerio escrito en tablas de corazones humanos. ¿A qué se está refiriendo Pablo entonces cuando habla de esta carta redactada en Cristo? Que no está escrita en piedra, sino escrita en corazones humanos. Está hablando del nuevo pacto y del viejo pacto. Está hablando del viejo pacto y del nuevo pacto, perdón. Está hablando de lo anterior y de lo nuevo. Está hablando de que lo anterior, lo escrito en piedra, ha quedado obsoleto. Lo de ahora es mejor. A eso me refiero. O a eso se refiere él. Y es lo que quiero que hoy volvamos a recordar. Y si no lo habías visto, que lo veas hoy, lo entiendas y le des gloria a Dios por esa realidad. Dice, esa confianza tenemos entonces hacia Dios por medio de Cristo. Cualquier cosa, menos desconfianza, menos temor, menos angustia, menos ansiedad. Lo que necesitamos ahora es estar seguros de que en Cristo tenemos confianza hacia Dios. Y dice aquí, no que seamos suficientes por nosotros mismos para pensar que alguna cosa procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. Y de nuevo dice, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Está hablando de la letra, ¿de cuál letra? La letra de la ley escrita, la letra escrita en piedras. Esa letra escrita en piedras es la ley que mata, pero el Espíritu da vida. ¿Y dónde está escrita esa nueva ley? Ya no está escrita en piedras, lo acabamos de ver, está escrita en corazones humanos. Y acá hay algo tremendo que él lo dice y que lo hemos aquí mencionado y compartido varias veces, porque es contundente, como diría el narrador de lucha libre. Contundente, golpe contundente. El versículo 7 dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, hubiera podido decir, si el hermoso ministerio de Moisés, que le entregó Dios grabado con letras en piedras en sus maravillosas tablas. No, dice, y si el ministerio de muerte, está hablando de que ese ministerio era un ministerio de muerte, fue con gloria, o sea, tenía alguna importancia. De tal manera que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía. ¿Cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, vuelve otra vez a hacer otra comparación. Entonces primero dice, y si el ministerio de muerte, o sea, el ministerio grabado en las letras, con letras en piedras. Y ahora dice, y si el ministerio de condenación tiene gloria, ahora lo llama ministerio de condenación. Para los que les gustaría ser ministros de ese pacto, se llamarían ministro de condenación. Para un gabinete especial, el ministro de muerte, el ministro de condenación, el ministro de agricultura, el ministro de economía, el ministro de muerte. Venga, ministro de muerte, necesitamos aquí aplicar la ley de Moisés para este hombre que acabó de cometer este pecado y esta falta. Ah, sí, apedréenlo.
Pero si el ministerio de muerte tuvo gloria, si el ministerio de condenación tiene gloria, con mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Entonces ya ha dicho que el ministerio nuevo es un ministerio del Espíritu y es un nuevo ministerio, el ministerio de justicia. O sea, la justicia trae el Espíritu. El ministerio del Espíritu es la justicia de Dios. La, como dicen en inglés, la the righteousness of God. Esa es la justicia que Cristo trae a través del nuevo pacto. El Espíritu es vida. La justicia es vida. Dice, en verdad lo que tenía gloria, en este caso ya no tiene gloria, porque esta nueva gloria lo sobrepasa. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. ¿A qué se refiere lo que se desvanece? Recuerden que Moisés, mientras bajaba de la montaña, iba descargándose de la gloria de Dios. Se iba desvaneciendo su gloria, desvaneciendo su gloria. Por eso se cubría su rostro. Y si ese ministerio con gloria se desvanece, mucho más es con gloria lo que permanece. Está hablando de que ese ministerio se está desvaneciendo. En otras palabras, tenía una fecha de expiración. Ese ministerio iba a terminar para dar paso a un nuevo ministerio que permanece, que es eterno, que ya no está basado en mandamientos escritos en piedras, sino que está basado en la justicia de Cristo. El ministerio del Espíritu de vida es lo que ahora opera en nosotros. Y nosotros, entonces, como lo dijo al principio de la carta, en el capítulo 3, somos ministros de ese nuevo ministerio. O sea, no seas tú un ministro de muerte, ni tampoco seas un ministro de condena. Eres un ministro del Espíritu, un ministro del nuevo pacto, un ministro de justicia. Eso sí eres. Y no somos como Moisés, que se ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. En otras palabras, no pongas tu vista en lo que se desvanece. Si tú insistes en apegarte a relacionarte con Dios a través de unos preceptos, a través de nuestro propio esfuerzo, a través de nuestras propias capacidades, estamos colocando nuestra mirada en algo que está desvaneciéndose, en algo que no es eterno, en algo que trae destrucción, en algo que trae, como dice el mismo Pablo, condenación. Dice, y en el día de hoy leemos a Moisés, un velo está puesto sobre los corazones. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, o sea, a Cristo, el velo es quitado. ¿Qué quiere decir que se quite el velo? Que hay revelación. Cristo, nuestra relación con Cristo trae la revelación. ¿Y qué es lo que Cristo viene a revelarnos? Él mismo en su gloria del nuevo pacto. La revelación de Cristo nos muestra que somos ministros de vida, ministros del Espíritu, ministros de justicia, ministros de un pacto establecido con mejores promesas. Cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, hay revelación. Y ahora bien, donde el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Qué dijo una de las máximas frases que el Señor nos dijo en el Evangelio es: he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia? Y otra frase es: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Amén. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y la verdad es Cristo mismo. Cristo mismo viene a traernos vida, traernos libertad, traernos el espíritu de vida, traernos justicia. Pero la justicia desde el punto de vista bíblico, que es la aceptación por parte de Dios. Donde está el espíritu del Señor hay libertad. Cuando adoramos en la congregación, cuando hablamos con el Señor, cuando compartimos el Evangelio, cuando compartimos la mesa en esta iglesia, de la cual el Señor ha puesto en el corazón de Mimi aderezar mesa.
lo estamos haciendo en libertad, en plena libertad. No hay ninguna reglamentación especial. No debemos estar temerosos porque estamos haciendo algo que no debería estar dentro del protocolo. Porque si cantamos primero y luego recogemos la ofrenda y luego palabra y luego volvemos a cantar, o si tenemos que primero hacer una liturgia, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Si en algún momento el Señor nos hace simplemente reunirnos y cantar y reconocer su gloria y reconocer su grandeza, pues aleluya, hay libertad. Si nos envía entonces simplemente a que compartamos su palabra, compartimos su palabra, hay libertad. Porque estamos siendo en este momento ministros de un nuevo pacto en libertad. Y dice que estamos siendo transformados nosotros con el rostro sin el velo, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Estamos siendo transformados a la imagen de Cristo, el varón perfecto. Ese es el gol, esa es la meta, esa es a donde debe estar puesta nuestra mirada. Nuestra mirada entonces, desprovista del velo, nos permite ver la gloria de Cristo. Y cuando vemos a Cristo, nos vemos a nosotros mismos siendo transformados a su imagen. Cada vez que contemplemos a Cristo a lo largo de nuestra travesía hacia la gloria del Señor, cuando veamos nuestro rostro, cada vez vamos a ver más a Cristo, hasta que seamos el varón perfecto como Él es perfecto, cuando tengamos la imagen de Cristo. Hacia allá es nuestro caminar, hacia allá es que nosotros debemos tener puesta nuestra mirada. Debemos poner nuestra mirada entonces en esa nueva gloria, no en la gloria pasajera, no en la gloria que trae destrucción, en la gloria vana del viejo pacto, sino en el nuevo pacto. Esa es la consigna, esa es la meta de Dios para nosotros. Esa es la meta tuya hoy para con Cristo. Cuando hables con el Señor, recuerda que estás unido a Él a través de Cristo y que Cristo está en el lugar santísimo, en el trono de Dios. O sea, no necesitamos ni siquiera que esperar a que el email llegue a través del ciberespacio a su destinatario, sino que estamos en Él y Él en nosotros. Y en algún lugar dice que nuestras oraciones son como incienso, que nosotros somos como perfume agradable, como aroma fragante. Algunos dicen, no, es que yo soy un trapo de inmundicia, como decía alguien alguna vez orando. Somos trapos de inmundicia, soy una porquería. Es que ni tengo cara para presentarme delante de ti. Precisamente por eso es que necesitábamos a Cristo, para que Él fuera nuestro intercesor, para que en nosotros, rodeados de su justicia, incluidos en Él, vestidos del ropaje de justicia, pudiéramos estar presentes con Él para toda la eternidad. La vida está en nosotros. Él expresa la vida a través de nosotros. El espíritu de vida. ¡Qué hermoso! Ya no debería haber asomo o sombra de muerte. Y si hay sombra de muerte, tenemos que echarla fuera en el nombre de Jesús. Declaramos vida. Y que el espíritu de vida satura así en el nombre de Jesús, que el espíritu de vida sature cada una de nuestras células. Y allí donde estás, pídele al Señor que el espíritu de vida sature, penetre en cada una de las células de tu cuerpo, en cada uno de los espacios y áreas de tu ser, trayendo vida, expulsando la muerte en el nombre de Jesús, expulsando la enfermedad, expulsando el cáncer, expulsando lo que está dañado, expulsando lo que está roto, lo que está funcionando mal, para que ahora funcione perfectamente, para que ahora haya vida, para que ahora haya fuerza, para que haya vigor, para que haya renovación. En el nombre de Jesús, eso recibimos hoy, eso recibo hoy. Vida, sanidad, libertad, poder, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor,
Gracias, Señor, por tu vida en nosotros. Gracias porque nos has elegido ministros tuyos de este nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Gracias porque la bendición ahora está en ti, no depende de nosotros. Tú eres nuestra bendición, tú eres la garantía a través del Espíritu Santo que has dejado en la iglesia, la garantía misma de tus promesas. Nosotros ahora estamos en calidad de recibir lo que tú eres y lo que tú quieres darnos. Danos ese entendimiento, Señor, de poder ver todo lo que tú eres para nosotros, todo lo que tú quieres darnos, lo que quieres manifestar en nosotros y a través de nosotros. Que en nuestra mentalidad no haya una mentalidad de que no es posible, que nuestra mentalidad no sea una mentalidad de que no lo vamos a lograr, que no haya una mentalidad de que tú nos menosprecias o te guardas las bendiciones, sino que tengamos la mente tranquila y confiada en que tú nos amas, que tú quieres, Señor, lo mejor para nosotros, que tú, Señor, eres todo lo que podamos necesitar, que tú eres, Señor, la manifestación, la consumación de cada una de las promesas que están escritas en este libro, en tu palabra. Gracias porque hoy podemos experimentar este nuevo contrato, este nuevo pacto. Gracias, Señor, porque estamos en ti, en lugares celestiales, contigo y tú, nuestro intercesor, por toda la eternidad, en el cielo, y el Espíritu intercediendo por nosotros en la tierra nos da esa garantía y esa paz. En esa realidad podemos descansar y reposar. Gracias por estas enseñanzas que nos has hablado, que nos has regalado en estos días acerca de creer en ti y descansar en esa realidad. Y a través de poder creer y descansar, recibir todo lo que tú tienes y todo lo que tú eres para nosotros. Bendecimos a las personas que se conectan, bendecimos a Maurice, a Ligia, a Mariet, a Angelita, en el nombre de Jesús, a Olguita, en el nombre de Jesús, a cada una de las personas de la iglesia cuando vean esta enseñanza, para que puedan de nuevo reafirmar su confianza en ti, Señor, reconociendo lo que somos. Gracias, Dios. Recibimos sanidad en ti, Señor. Toca nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestras mentes, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Reposamos en ti, sí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Nos vemos entonces el próximo domingo a las 11 de la mañana en el servicio dominical. Y el miércoles próximo a las 7:30 en el estudio bíblico. Gracia y paz para todos. Dios los bendiga.